Hola alumnos, en este video breve comienzo explicándoles algunos puntos que tienen que tener en cuenta al momento de estudiar el material que está en el campus referido a la unidad temática 3 y específicamente al tema monitoreo neuromuscular. Al iniciar la materia vimos a los electrodos tomando o adquiriendo señales desde el cuerpo, por ejemplo en el caso del ECG. Ahora vamos a ver a electrodos de tipo superficial aplicando un estímulo eléctrico, es decir, el sentido inverso o opuesto, hacia que blanco algún nervio motor periférico. Habitualmente lo más común es que ese nervio periférico elegido sea el nervio cubital o el nervio facial, porque generan una respuesta que es visible a través de la contracción del pulgar en el caso del nervio cubital o de los párpados, movimiento de los párpados en el nervio facial. Esto genera una imprecisión y subjetividad a la hora de evaluar la respuesta al estímulo eléctrico. Por lo tanto, se desarrollaron, para poder hacer el monitoreo neuromuscular, algunas formas de medir esa respuesta de una forma más precisa y menos subjetiva. Los primeros modelos incorporaron lo que se conocía como aceleromiografía, luego vinieron los mecanosensores y actualmente ya existen varios sistemas que integran a su vez la electromiografía como una forma sí ya más precisa de medir la respuesta ante el estímulo eléctrico. Para comprender cómo funciona o cómo actúa el neuroestimulador, vamos a hacer un breve repaso de cómo se produce el movimiento de forma natural. La primera orden o idea inicial de realizar un movimiento va a surgir en las neuronas motoras superiores que se encuentran localizadas en una parte de la corteza cerebral y en el tronco cerebral. Desde estos dos lugares se van a proyectar axones hacia la médula espinal, donde hacen sinapsis con otro tipo de neuronas llamadas motoneuronas alfa, que son las que van a comandar la contracción muscular. Es decir, que la primera estimulación o la primera orden de realizar un movimiento va a tener este sentido de circulación, desde la corteza, tronco, médula, músculo. Una vez que este movimiento se realizó, en todos los órganos encontramos receptores sensoriales que van a mandar señales a través de la médula hacia el cerebelo, que es el que va a controlar el movimiento al procesar las señales que vienen desde los órganos, en este caso desde los músculos y articulaciones, y va a decidir si hace falta mayor o menor intensidad de movimiento, si hay que parar, si hay que hacerlo de manera más rápida, si hay que incorporar nuevos músculos para poder realizar este movimiento. Todo ese procesamiento y el resultado lo va a transmitir, por un lado, al tálamo, y este lo va a volver a enviar a la corteza cerebral para procesar, y si hubiera alguna necesidad de una respuesta rápida, lo va a hacer a través del tronco cerebral y va a ir directamente a la médula, haciendo el mismo recorrido anterior. Otras estructuras que participan también del movimiento son los núcleos basales, que van a recibir información desde la corteza y también comparan el movimiento real que se produjo con el que se había previsto inicialmente. Y también va a realizar ajustes a través del tálamo y del tronco cerebral, como en el caso anterior. Cualquiera lesión completa
en las vías descendentes, es decir, a partir de este lugar hacia abajo, va a generar la falta de ejecución de movimientos voluntarios por debajo del lugar de la lesión. Es lo que habitualmente se conoce como parálisis. Y las lesiones cerebelosas o de los núcleos basales van a generar desórdenes del movimiento que no implican parálisis. Cuando hablamos de una orden o un estímulo que genera el sistema nervioso central para provocar el movimiento o la contracción de un músculo, no hablamos de otra cosa más que del potencial de acción, que ya vimos que era la despolarización que sufrían algunos tipos de células que presentan actividad eléctrica. En el caso de las neuronas, esta actividad eléctrica sigue un cierto recorrido, como si de un cable se tratara, que va desde el soma, siguiendo por el axón, hasta las terminales dendríticas. ¿Cómo se produce esa despolarización? Cuando el potencial de acción llega a un punto cualquiera, por ejemplo este del axón, se provoca la apertura de poros o canales activados por voltaje de sodio, que hacen que el sodio ingrese al interior del axón. Esto provoca la despolarización rápida del axón, que va avanzando hacia adelante. A medida que avanza esa despolarización, va dejando por detrás cambios de potencial o de voltaje que activan otros poros o canales activados por voltaje, pero de potasio, que hacen que el potasio que estaba dentro salga. Esto hace que se intercambien las polaridades. Recuerdan que el estado basal o normal era que cualquier célula tenga su interior o citoplasma negativo y el exterior positivo. Eso se invierte a medida que va avanzando el potencial de acción en el axón y la zona de avance se vuelve positiva en el interior y negativa en el exterior, alrededor de ese punto. Bueno, esa zona de avance va dejando atrás esos poros activados por voltaje de potasio que hacen comenzar o iniciar la repolarización, que la terminan después las bombas de sodio y potasio. Y así avanza el potencial de acción. Existen algunos axones que están desprovistos de protección o de mielina. Para el caso de las neuronas motoras, que es lo que estamos hablando, la particularidad que tienen es que tienen esta protección o aislación de mielina a intervalos, generándose un punto intermedio desprovisto de mielina, que es donde se encuentran los poros activados por voltaje para sodio-potasio y las bombas de sodio-potasio activas. Es decir que para tener una mayor velocidad de propagación del potencial de acción, va a ir saltando desde estos lugares o nódulos de Ranvier a nódulo de Ranvier siguiente, de manera de aumentar la velocidad de propagación. Cuando el potencial de acción llega a los terminales donde se encuentran las dendritas, pueden ocurrir dos tipos de sinapsis. Una es la sinapsis eléctrica, que es la que estamos viendo en esta imagen, en donde el potencial de acción va a transmitirse de este terminal a la superficie membranosa de la otra neurona, por ejemplo. Este sería el soma, esto sería un soma de otra neurona. Y el potencial de acción se va a transmitir a través de estas hendiduras o de la misma superficie. Cualquier punto de contacto o gap que tenga el terminal axónico con la superficie membranosa de la otra célula que sigue. Esto es la sinapsis eléctrica, que ocurre en muy pocos casos en el organismo humano.
La sinapsis más común que ocurre en distintas partes del organismo es la sinapsis química, no la eléctrica que mencionamos hace un momento. En la sinapsis química podemos recordar acá en la imagen que cuando el potencial de acción llega al botón sináptico o a la terminal, se van a activar mecanismos que hacen que estas vesículas que contienen el neurotransmisor viajen hasta la superficie membranosa y por exocitosis liberen el neurotransmisor. Luego ese neurotransmisor va a volver al interior una vez que sobró o que ya no tiene más función a través de una invaginación de la membrana y vuelve a formarse otra vesícula. Finalmente llegamos a cómo es que actúa una estimulación eléctrica en este lugar. Si es natural, el potencial de acción va a llegar hasta este punto en donde se encuentran lo que se conoce como canales de sodio dependientes o activados por voltaje. Cuando el potencial de acción llega a estos canales, se abren y hacen que ingrese calcio, lo cual genera una reacción, una cascada de reacciones en el interior del botón sináptico que hace que las vesículas que contenían los neurotransmisores se movilicen y se acerquen a la superficie membranosa y liberen o expulsen los neurotransmisores. Es acá donde, si no existe esa estimulación, puedo hacerla de forma artificial a través de el neuroestimulador, y ese voltaje que yo voy a aplicar o esa diferencia de potencial va a actuar sobre justamente estos canales de calcio y va a iniciar o a activar la liberación de neurotransmisor. Para el caso que estamos viendo, que es la monitorización de la profundidad de relajación, si el fármaco que actúa como relajante sigue actuando, es decir, está ocupando los lugares de los receptores que vemos acá, por más que se liberen neurotransmisores, no va a ocurrir una contracción en esta que es la célula muscular. Si el relajante ya no se encuentra en estos receptores, cuando se libere el neurotransmisor debido a la estimulación eléctrica, se va a producir una contracción muscular. En esta imagen vemos cómo es físicamente un monitor neuromuscular. En este caso, estamos viendo que cuenta de un aparato que vemos acá en primer plano, que es el estimulador. Tiene dos electrodos para generar la estimulación. Y por lo que dice el display, fíjense, TOF, quiere decir que está estimulando con tren de 4 o train of 4, de ahí viene el TOF. Y que la respuesta ha sido del 100%, es decir, no hay relajación. ¿Cómo mide la respuesta? A través de este sensor que se encuentra en el pulgar, que mide la aceleración con la que se mueve el pulgar. Y de esta forma permite obtener una valoración de la respuesta más objetiva
que la simple visualización del movimiento. Otras formas de estimulación son trenes de tetanización y doble estimulación o DBS, son bastante conocidas. Van a tener también para ver un video de YouTube en donde se explican cómo son estas formas de estimulación y además de esta forma de medir la respuesta por aceleromiografía, también otro sistema que mide la respuesta a través de un mecanosensor, que también va a estar explicado en ese video. Pero bueno, básicamente acá lo que vemos entonces es cómo es este conjunto de estimulación neuromuscular. Para terminar, si bien no tiene que ver con aplicaciones de la estimulación eléctrica en el quirófano para anestesia, sí es interesante que sepan que existe la posibilidad de colocar esos electrodos que vimos en la imagen anterior, que eran externos, de forma interna, cercanas a la placa neuromuscular o a la placa motora, y de esa forma estimular a estos canales de calcio para generar una respuesta. ¿Cuándo lo usaríamos a esto? Bueno, existen dispositivos que son estimuladores que puede usar una persona de forma externa y tener los electrodos ya implantados en determinadas extremidades en las que tiene parálisis. Se ha llegado incluso a colocarle muchos electrodos a pacientes cuadriplégicos que han podido llegar a realizar ciertos movimientos básicos preprogramados, es decir, en el estimulador se programan ciertas secuencias de electrodos que se van a ir estimulando para generar un movimiento básico. Por ejemplo, sentarse, agarrar un vaso. De esta forma, el equipo o el aparato va a generar la señal que le permita a esa persona que era, por ejemplo, cuadriplégica, realizar movimientos elementales y básicos a lo largo del día. Por supuesto, esto genera agotamiento muscular, por lo tanto es para hacerlo con un criterio, digamos, de cierta frecuencia de uso. Otra aplicación de la electroestimulación es la que se conoce como TENS o electroestimulación para el tratamiento del dolor. Este método se basa en la teoría de la compuerta o gate control de Ronald Mexack y Patrick Ball, que básicamente lo que dice es que una señal, por ejemplo, de tacto que enviemos al sistema nervioso cuando frotamos esa zona, interfiere con una señal de dolor que provenga de esa misma zona y hace que ésta sea menor. Las neuronas que detectan estímulos nocivos o dañinos, como pueden ser el dolor, o el daño en un determinado tejido, tras un golpe por ejemplo, se llaman neuronas nociceptivas o fibras C. Estas fibras C envían la información a la médula espinal, donde se transmite a otras neuronas conocidas como neuronas de proyección. Y estas van a transportar finalmente la señal al resto del sistema nervioso central, produciéndose entonces la sensación conocida como dolor. Además, existen otras fibras conocidas como neuronas no nociceptivas y que en general en los libros va a aparecer como fibras A-beta, que detectan el tacto.
y que transmiten también información a estas neuronas de proyección que mencionamos antes y desde allí al sistema nervioso central que va a procesar esa sensación como de tacto. Además de las dos señales que mencionamos recién que llegaban hasta la neurona de proyección provenientes de las fibras C que traen o activan señales debidas al dolor, o las fibras A-beta que activan señales en la neurona de proyección debidas a la sensación de tacto. Existe una tercera señal que puede recibir esta neurona de proyección proveniente de lo que se denominan las interneuronas. Y en este caso hace el efecto opuesto, la inactiva a la neurona de proyección, haciendo que no se produzca una señal hacia el sistema nervioso central. Entonces, como resumen, según lo que vimos recién, la clave para controlar el dolor estaría en la neurona de proyección y cómo activarla o desactivarla a través de las combinaciones de estas tres señales provenientes de la fibra C, la fibra A-beta y de las interneuronas. Cuando se produce la señal del dolor, va a ser un doble recorrido, desactivando la interneurona y activando a la neurona de proyección. Por lo tanto, el resultado final que se produce es que hay transmisión del 100% de la señal de dolor. ¿Qué pasa entonces si ante la aparición de la señal del dolor que dijimos hace un momento, le superponemos otra señal que sea el estímulo, por ejemplo, del tacto o la electroestimulación y que active potenciales de acción en las fibras A-beta? Esto va a hacer que, por un lado, esta estimulación genere una activación de la interneurona y esta activación de la interneurona va a desactivar a la neurona de proyección. Simultáneamente, esta fibra A-beta va a estimular o activar a la neurona de proyección para generar una señal de tacto. ¿Qué va a ocurrir al estar activada por acá, por el tacto, activada por la señal de dolor, pero a su vez va a estar inactivada por la interneurona inhibidora? El resultado de toda esta ecuación va a hacer que la señal que se transmita al sistema nervioso central como dolor va a ser de una mucho menor intensidad que la inicial. Bueno, todo lo que charlamos hasta el momento aparece desarrollado y ampliado en el compendio de anestesiología para enfermería, que son los capítulos del libro que están en el campus. Del capítulo 5, la página 47 va a tener los conceptos básicos del sistema nervioso central, en donde están las partes y la anatomía. Las páginas 48 a 57 van a encontrar donde se habla del bloqueo neuromuscular. En el capítulo 9, páginas 111 a 113, tienen desarrollado el monitoreo neuromuscular. A esto lo van a complementar con el video de YouTube que les voy a decir. Y finalmente en el capítulo 40, en la página 501, van a tener lo referido a el tratamiento del dolor con la electroestimulación.